Dice la palabra del Señor, segundo de Crónicas 34, 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su ayuda, guía, dirección. Señor y Padre nuestro, somos conscientes de nuestra debilidad. Nos acercamos delante de ti, rogándote tu asistencia, tu guía, tu fortaleza, para que te adoremos como tú quieres que lo hagamos en espíritu y conforme a la verdad, y te entreguemos estos sacrificios espirituales. Tú los aceptes, oh Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos perdones de nuestros pecados. Danos un corazón humilde, un corazón entregado a ti, una mente, un corazón atentos a tu palabra. Oh Dios, que en verdad te demos estos sacrificios para que tú seas exaltado, engrandecido. Te lo pedimos para tu gloria y te rogamos que tú ayudes a quien ha de traer tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Cuando alguien compra una casa y quiere reformarla, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues primero quita los muebles viejos. Si hay muebles viejos, los quita. Y los que están rotos, fuera. Tira a la basura los electrodomésticos que no funcionan o son muy antiguos. Repasa las paredes que tengan alguna pintura caída. Rompe y quita los azulejos viejos. Quita los sanitarios antiguos. Después se reparan las grietas de las paredes y se pintan, se ponen azulejos nuevos, se compran y se instalan los muebles y sanitarios nuevos. Es decir, en la reforma del hogar primero hay que derribar para después construir. Pues algo similar ocurre con las reformas espirituales que debemos hacer en nuestra vida. En este sermón vamos a considerar las reformas del rey Josías. Y al mismo tiempo que vamos a ver estas reformas, traeré algunas aplicaciones prácticas muy importantes para nuestra vida. Pero en primer lugar, quiero que veamos quién era Josías. ¿Quién era Josías? Como hemos leído en 2 de Crónicas 34, 1 y 2, este hombre fue un rey piadoso que reinó en Judá durante 31 años. Su reinado se extendió desde el 640 hasta el 609 a.C. Y como empezó a reinar a los 8 años de edad, pues entonces él nació aproximadamente en el año 648 a.C. Su padre fue el rey Amón de Judá. Y lo curioso aquí es que su padre fue un impío. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 22, que Amón, padre Josías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Es también interesante que la Biblia nos revela el nombre de su madre, de la madre de Josías. No en 2 de Crónicas, pero sí se nos dice en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 1, que su madre se llamaba Gedida. Gedida. No siempre se dice el nombre de las madres en los libros de los Reyes y Crónicas, y no siempre se nombra a las madres, no siempre que se nombra a las madres se está refiriendo a mujeres piadosas. Sin embargo, en este caso del rey Josías sí podemos pensar que su madre era una mujer piadosa, aunque no se nos diga explícitamente. ¿Y por qué podemos llegar a esta conclusión o esta deducción? Porque si Josías fue un verdadero creyente desde muy joven y su padre había muerto cuando él era muy pequeñito, ¿quién pudo haber influido piadosamente en Josías desde temprana edad sino su madre? Esto debe hablar a todos los que tenemos hijos y también a los que quieren tener hijos algún día.
Tenemos que ser una influencia piadosa para ellos desde que nacen, desde pequeños. No es que mi hijo es pequeñito y no se da cuenta. Pues si hago esto o aquello y no está muy bien, no importa. No. Ellos se dan cuenta. No solo hablarles de la palabra de Dios, que desde luego tenemos que hacerlo, enseñarles lo que Dios ha revelado en las Santas Escrituras, hablarles del Evangelio de Cristo. No solo decirles esto, sino sobre todo darles un buen ejemplo, un buen testimonio, un ejemplo de santidad. Que ellos vean que en verdad aplicamos la palabra de Dios. Procuramos obedecer, ser fieles al Señor. Los niños y los jóvenes se quedan más con el ejemplo de sus padres que con sus palabras. Tenemos que hablar a nuestros hijos, enseñarles, instruirlos en la palabra de Dios, pero sobre todo darles un buen ejemplo, un buen testimonio. Esto es lo que más se les queda. Y en especial ahora me dirijo a las madres que están criando hijos. Vosotras, hermanas, pasáis más tiempo con vuestros hijos, así que en este sentido tenéis una mayor responsabilidad, un mayor peso. Tenéis que clamar al Señor para que os conceda crecer más y más en piedad y santidad y así darles un buen ejemplo a vuestros hijos. Es una gran responsabilidad la que tienen las madres piadosas que están criando a sus hijos en el Señor. Dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y sigamos el ejemplo de Cristo. Así que, seguramente la madre del rey Josías era una mujer piadosa que instruyó a su hijo en los caminos del Señor y le dio un buen testimonio. Josías, aún desde pequeño, hacía caso a su madre, él seguía su buen ejemplo y siendo muy joven, con tan solo 16 años, Dios obró en su corazón y entregó su vida al Señor, pues dice en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, a los 8 años de su reinado, o sea, si empezó a reinar con 8 años, y dice a los 8 años de su reinado, tenía 16. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, claro, un muchacho de 16 años, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Querido niño, joven, no esperes a ser más mayor para entregar tu vida a Cristo. Puede que no llegues nunca a ser mayor. Puede que no llegues a mañana. Puede que no llegues a la semana que viene. Y entonces te encuentres en el infierno y ya no haya remedio. Ahora es el día apropiado. Hoy es el día de salvación. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora. Ni siquiera dice hoy. Dice ahora. Ahora. El día, he aquí ahora el día de salvación. Tú puedes entender perfectamente mis palabras porque estoy hablando en español y no en ruso, ni en alemán. Aún con mi acento andaluz, me entiendes, ¿verdad? Yo creo que sí. Y creo que tampoco digo palabras muy complejas, muy difíciles de entender. Mira, escucha. Cree, confía en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, como el único que sufrió y murió para pagar el castigo que tú mereces por tus pecados. Hoy soy un niño, un jovencito, si tú has pecado también contra Dios. Cree en Cristo y arrepiéntete de todos tus pecados y serás salvo. Y serás salvo. No, si yo creo en el Señor y me arrepiento, voy a ser salvo dentro de 3 años. No. Ya. El Señor no echa afuera a nadie que viene a Él.
verdaderamente humillado y arrepentido. No, tú vienes a mí pidiéndome perdón. Fuera. No. Quien busca al Señor Jesucristo le halla. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo. Ya. Ahora. Ahora es el día. Ahora es el momento. Bueno, eso fue lo que hizo Josías. Pero eso no era más que el principio. Ahora él tenía que hacer reformas. Reformas espirituales en su vida y reformas en el pueblo sobre el que estaba reinando. La vida del creyente está llena de continuas reformas en nuestra propia vida y también en aquellos que están bajo nuestro cuidado y autoridad. Bien, vamos a ver a continuación las reformas que hizo el rey Josías y sacaremos algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy en día. Vamos a ver entonces, en segundo lugar, la reforma espiritual a título personal que hizo Josías. Dice el versículo 3 de 2 de Crónicas 34 que a los 8 años de su reinado, es decir, con 16 años, o sea, siendo un jovencito, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Pero no fue hasta el año 12 de su reinado, es decir, con 20 años, que empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas y demás ídolos. De modo que hubo 4 años, desde los 16 hasta los 20 años de edad, en los que Josías, después de haber creído en el Señor, tuvo que hacer reformas a título personal, cambios en su vida, antes de realizar toda esa limpieza en el pueblo. Él había buscado verdaderamente al Señor, se había arrepentido de sus pecados, pero ahora tenía que ponerse inmediatamente a cambiar hábitos, costumbres, compañías, amistades que no eran buenas, que desagradaban a Dios. Tenía que empezar a hacer cosas que no hacía antes, como por ejemplo amar al Señor, buscarle de todo corazón, clamar al Dios de David, su padre, clamar al Señor todos los días, amar a su prójimo como no lo había hecho antes, entregarse en hacer el bien a todos, etcétera, etcétera. Reformas. Dejar cosas malas que hacía antes y hacer lo bueno que Dios nos demanda. Josías tenía que empezar por esto antes de ponerse a procurar una reforma espiritual en el pueblo. Dice en Lucas capítulo 6, versículos 41 y 42, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y muchos usan este versículo para decir, no me juzgues, no mírate a ti mismo, pero no me juzgues. No. Dice aquí, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es que nos saquemos o no procuremos sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Sí, como decía también el pastor Juan Martínez, somos guardadores de nuestros hermanos. Y debemos estar preocupados por esto también. Sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. El asunto es, mira primero a ti mismo. Mírate primero a ti mismo. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cuál es tu situación, hermano? Pregunto, ¿cuál es tu situación? ¿Hay en ti un vivo celo por el Señor, por la santidad del pueblo de Dios? Esto es maravilloso y te animo a que no pierdas ese celo, pero primero debes preguntarte, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida personal? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi obediencia al Señor? ¿Estoy yo aplicando su palabra en cada área de mi vida? ¿Hay pecados en mi corazón que no estoy mortificando? ¿Hay algún ídolo en mi vida? ¿Algo que esté quitándole el puesto que le pertenece solo a Dios?
Trabajo, dinero, entretenimiento, mi esposa, mis hijos. ¿Hay algún ídolo en tu vida? Quizá tú mismo, el yo. Queridos hermanos, tenemos todos que autoexaminarnos. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El autoexamen es algo bíblico. No estoy diciendo hacerlo todos los días, pero de vez en cuando. Pararnos en medio del ajetreo diario a pensar, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? Con honestidad. Bien, pero Josías no se quedó todo el tiempo mirándose a sí mismo. Él quiso llevar a cabo unas reformas profundas en medio del pueblo sobre el que reinaba. Y esto lo hizo con 20 años. 20. Un jovencito, un muchacho. Vamos a ver a continuación entonces las reformas que Josías hizo en medio del pueblo. Cuando digo reformas en medio del pueblo, no me refiero a que Josías trató de cambiar los corazones y las vidas de sus súbditos, no. Solo Dios puede reformar el corazón. Dice en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, no me estoy refiriendo a que Josías, pues trató de cambiar los corazones. No. En primer lugar, destruyó todos los ídolos y los lugares de culto idolátrico. Segundo de Crónicas 34, versículos 3 y 4. A los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Hombre valiente. Como decimos en Andalucía, no se andó con chiquitas, sin paños calientes. O sea, aquí que limpiar y barrer profundamente. Despedazó las imágenes, partió el polvo, hizo pedazos las imágenes del sol. Aplicación, hermano. Querido hermano que estás casado, déjame preguntarte, y no me tienes que responder a mí, respóndete a ti mismo, delante del Señor, con honestidad. ¿Cómo está tu hogar? Puede que tú estés haciendo reformas personales en tu vida, en tu corazón, pero ¿cómo está tu esposa y tus hijos? ¿Te preocupas por lo que ellos hacen? ¿Te interesas por las amistades que tienen? ¿Con quiénes se juntan? ¿Con quiénes se relacionan? ¿Te preocupas por saber si están leyendo la Biblia o si oran o no al Señor? Y si hacen esto, ¿te interesas por saber cómo leen la Biblia? ¿Cómo son sus oraciones? ¿Hablas de esto con ellos? ¿Con cuánta frecuencia se acercan a buscar el rostro de Dios? ¿Lo hacen con sinceridad? Pastor, mis hijos no son creyentes, están un poco rebeldes. Exhórtales, anímales, insísteles. Hay que leer la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tienen que leer las Escrituras. ¿Qué ven en sus móviles? Si tienen móvil.
Hay que tener un cuidado con los móviles. Pero si tienen, ¿qué ven en el móvil? ¿Tú lo sabes? ¿O qué ven en internet? ¿O en la televisión? ¿Sabes con quiénes se escriben por WhatsApp o Facebook o lo que sea? ¿Sabes lo que escriben? Uno de mis hijos necesita tener Telegram, porque Telegram es como WhatsApp, conocéis, imagino. Porque un profesor suyo de física y química tiene puesto ahí, pone ahí trabajos, asignatura y demás, y pues ahí pues está toda la clase. Y necesita tener Telegram. Yo le dije a mi hijo, hasta ahora, por la gracia de Dios, Él no nos ha dado motivo para desconfiar de Él. Yo le dije a mi hijo, yo quiero estar en ese grupo de Telegram. ¿Cómo? Pues con su cuenta. Entonces su cuenta de Telegram está en mi móvil. Todo lo que le escriben, o dejan de escribirle, yo lo sé. Hermanos, esto no es manipulación, control, opresión. No. Esto es preocupación por nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos, guardar a nuestros hijos, preservarlos, protegerlos para su bien. Para la gloria del Señor, para preservar el buen testimonio. ¿Sabes qué música escuchan tus hijos? ¿Lo sabes? ¿Qué patrones de conducta tienen? Esto es para el esposo y la esposa, para el padre y la madre cristianos, que no me estoy dirigiendo solo a los hombres, ¿no? Padre y madre. Sí, el hombre es el cabeza del hogar, el principal responsable de esto, pero la mujer también tiene autoridad sobre sus hijos. Y aunque no tiene autoridad sobre su esposo, sí que es su ayuda idónea y debe velar por el bien espiritual de su esposo y también decirle las cosas claramente, con respeto, pero con claridad. Esposo mío, tú tienes buenos deseos, tú nos predicas la palabra, pero yo no veo que tú estés siendo un buen ejemplo aquí, aquí, aquí y allá. Entonces la esposa, en este sentido, también cuida de sus hijos y de su esposo. Porque es su ayuda idónea. Y desde luego el hombre, siendo cabeza del hogar, debe tener este interés por su casa, por cómo se encuentra espiritualmente su esposa y sus hijos. Queridos hermanos, que estamos casados, oremos a Dios para que nos ayude, nos fortalezca y nos dé sabiduría en esta tarea y también valentía. Valentía. Tenemos que ser valientes para decirle a nuestra esposa y a nuestros hijos lo que están haciendo mal, dónde tienen que corregir. Josías fue un hombre muy valiente. Muchos en el pueblo eran idólatras, pero él no temió la reacción del pueblo. Él hizo lo que tenía que hacer delante del Señor por amor a Dios y al pueblo. Hermanos, por amor al Señor y a nuestras familias y por amor a la Iglesia, tienes que hacer las reformas que sean necesarias en tu hogar para que Dios sea glorificado, para el bien del alma de tu esposa y de tus hijos y para el buen testimonio de la verdad. Haz esas reformas, quita los ídolos que veas en tu casa. Puede ser, por ejemplo, la televisión, la música, el entretenimiento, donde se le da más preeminencia e importancia a estas cosas que a lo que Dios diga en su palabra. Yo no estoy diciendo aquí que no pueda haber entretenimiento, ni música, ni televisión. No quiero que me malinterpreten. Pero cuidado que eso no se convierta en un ídolo. El Señor dice que nos guardemos de ver y oír cosas malas. Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Cuidado con lo que vemos. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones o malas compañías, se podría traducir también ahí. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y muchos de los problemas que hay en los hogares y en las iglesias es porque el hombre, el cabeza del hogar, como principal responsable, no ha hecho las reformas que tenía que hacer en su hogar. No ha velado por su hogar, su esposa y sus hijos. Esto es muy importante, hermanos. Dios nos dice también que aprovechemos bien el tiempo. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor nos dice todo esto, pero nos damos cuenta que nuestra esposa o nuestros hijos no están aplicando esta palabra, no están dándole la preeminencia a Dios, sino a lo que a ellos les gusta. Eso es idolatría, hermanos, idolatría. Y nosotros, como cabeza del hogar, tenemos que atajar eso, denunciarlo, corregirlo. Sí, primero nosotros mismos, claro, pero después nuestro hogar. Aquí mi hijo se va a mosquear conmigo. Ay, que mi hijo ya se va a revoltar, no me va a querer tanto. No, hermanos, tenemos que ser valientes. Dejarle bien claro a nuestros hijos que queremos su bien, que lo hacemos por su bien. No lo hacemos para fastidiarlo, para hacerles daño, sino para su bien. Por amor a ellos, porque les queremos. Pero hay que hacerlo. Hay que reformar, tomar medidas. Tenemos que hablar con nuestra esposa y con nuestros hijos con claridad, con la palabra de Dios. Tenemos que cambiar o ajustar el horario en casa. Tendremos que quitar o corregir determinados hábitos y costumbres. Tendremos que poner nuevas normas en el hogar, con mansedumbre pero con autoridad, basados en la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora, aquí en casa. Para bien, para la gloria de Dios, para el bien de este hogar, para el bien de la iglesia. Y sobre todo, tenemos que clamar para que Dios obre en el corazón de nuestra familia y esas reformas les hagan meditar y les lleven a la fe en Cristo y al arrepentimiento. Claro, regar todo eso con oración. Pero Josías no solo destruyó y quitó lo malo, sino que también reparó y construyó todo lo bueno que tenía que ser restituido. En segundo lugar, el rey Josías procuró que todos sirvieran a Dios como Él indica en su palabra, como el Señor indica en su palabra. Esto significa que él, Josías, primero tuvo que exponerse a la palabra de Dios para poder instruir a otros. Pues esto fue lo que pasó cuando fue hallado el libro de la ley. En segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 8, se nos dice cómo en el año 18 de su reinado, Josías envió a unos hombres para que reparasen la casa de Jehová. Y en esos momentos, mientras se hacía la obra, dice el versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces Hilcías le da el libro al escriba Safán, y éste se lo llevó al rey y lo leyó en su presencia. ¿Cuál fue la reacción de Josías? Versículo 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Hasta ese momento el rey Josías hizo las reformas que pudo, conforme al conocimiento que tenía, muy probablemente por la enseñanza que recibió de su madre y quizá de los sacerdotes también. Sin embargo, ahora recibe más luz. Escucha todas las palabras de la ley.
exactamente como Dios se lo transmitió a Moisés. ¿Y qué hace el rey Josías? Nuevamente él empieza aplicándoselas a sí mismo. Rasga sus vestidos, reconoce su propio pecado, se humilla ante Dios. Pero también se da cuenta del pecado del pueblo, pues dice el versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hermanos, esto es muy, muy importante. ¿Cómo vamos a llevar a cabo todas las reformas? Todas las reformas que tenemos que hacer en nuestro corazón y en nuestra familia si no conocemos bien la palabra de Dios. O si la conocemos y no le hacemos caso. No podremos. Puede que haya algunas cosas que sepamos que son muy malas y entonces las quitamos y dejamos de hacerlas. Pero la cosa no termina ahí. Tenemos que avanzar. Dejamos de hacer lo malo, pero ahora hay que hacer todo lo bueno que Dios demanda. Pues esto fue lo que hizo Josías. Dice en 2 de Crónicas 34, 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Los reunió a todos. Sigue diciendo, versículos 30 al 33. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 31. Y estando el rey en pie en su patio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que el rey vivió. Un hombre con convicciones. Bueno, mira, he visto esto, el Señor me ha hablado. ¿Qué os parece? ¿Qué hacemos? ¿Qué opináis, hijos? Nuestro hogar, nuestra familia. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué queréis hacer? Yo he pensado de esto. Vamos a someterlo a votación. No. Esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que vamos a hacer. Capítulo 35, versículos 1 y 2 de 2 de Crónicas. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. ¿Qué os parece? ¿Celebramos la Pascua o no? ¿Queréis que...? No. A celebrarla, sí o sí. En el mismo año que fue hallado el libro de la ley, el 18 de su reinado, se hizo aquel pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Josías instó al pueblo a que sirviera a Dios, puso a los sacerdotes en sus oficios, los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová y fue celebrada la Pascua tal como el Señor había mandado.
El rey Josías no esperó, no se retrasó en hacer lo que tenía que hacer. Bueno, esto está bien, pero quizás vamos a esperar un tiempo. Acabo de hacer unas reformas duras, ¿no? Vamos a esperar un poquito. Esto hay que hacerlo. Vamos a hacerlo ya. Hermanos, ¿a qué esperamos para hacer las reformas que tenemos que hacer en nuestra vida y en nuestro hogar? ¿A qué esperamos? ¿A que nuestros hijos sean más mayores? ¿A que nuestros hijos sean creyentes? Bueno, si no son creyentes, pues vamos a esperar a ver si el Señor obra en sus corazones. Y entre tanto que hagan lo que ellos quieran. Oh. Aquí en este hogar se hace lo que papá y mamá dicen. Para bien. Es para bien, no somos tiranos. Es para vuestro bien, hijos míos. Es para la gloria del Señor. Es que esto es lo que Dios nos demanda. Es para la gloria de Dios. Y es para vuestro bien. Porque os queremos mucho. Amamos al Señor y os amamos a vosotros. ¿A qué esperamos hacer esas reformas? ¿A que nos encontremos con mejor ánimo? No, tenemos que hacerlas ya. Pero alguien podría decirme, pastor, yo no sé exactamente qué tengo que hacer en mi casa, qué medidas precisas tengo que tomar. Otro podría decirme, pastor, yo no estoy casado. Sé que tengo que reformar cosas en mi vida. No veo mucha mejora, o sí veo mejora, pero quiero crecer más, agradar al Señor. ¿Qué hago? Y no estoy casado. Yo pienso que todo está bien. Bueno, hermanos, ante estos y otros planteamientos, os voy a responder con un par de aplicaciones prácticas con las que voy a concluir este mensaje. Primera aplicación. Tenemos que clamar a Dios para que nos ayude a llevar a cabo todas estas reformas. No esperemos ver ningún tipo de reforma en nosotros ni en otros si primeramente no oramos al Señor por ello. Tenemos que incrementar nuestro clamor a Dios por estas cosas. Acerquémonos al Señor confiando en los méritos de Cristo. Que Dios nos escucha gracias a nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Y empecemos reconociendo nuestros pecados. Y roguémosle a Dios que nos muestre nuestra necesidad. ¿Dónde tenemos que cambiar y corregir? ¿A ti te parece que todo está bien en ti? Es un problemita. Pero si es así, clama al Señor. Que te muestre el verdadero estado de tu corazón. Y si aún así ves, bueno, pues por la gracia de Dios, la cosa está más o menos bien. Señor, muéstrame mis pecados ocultos. Ocultos. Que seguro que los hay. Pidámosle a Dios que nos lleve a aplicar su palabra, sea que la leamos o la escuchemos en los sermones. Y segunda y última aplicación, es bueno, necesario, muy importante y es básico pedir consejo y ayuda al pastor. Aunque también podemos pedir ayuda a otros hermanos de confianza y con un buen testimonio. Sin embargo, debemos ir principalmente al pastor. Pastor, necesito ayuda. Esta es la situación en mi hogar. Esta es la situación mía personal. Claro, el pastor no es adivino, ¿no? Esto es lo que hay. Con honestidad, con claridad. No es que si yo le digo al pastor esto, va a pensar mal de mí. Y me puede echar una regañina importante. Hermano.
Los pastores no estamos para regañar, estamos para ayudar, para formar el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo en vosotros. Y os podemos ayudar en las reformas que haya que hacer en vuestros hogares. Pero hay que ir con un corazón sincero, honesto, abierto al pastor. ¿Qué reformas debo hacer exactamente en mí personalmente, en mi hogar, en mi familia? Pide ayuda. Hagamos todas las reformas necesarias para que nuestro Dios sea glorificado, para el bien nuestro, de nuestros hogares y de la Iglesia. Y de la Iglesia. Si no hacemos esas reformas que tenemos que hacer, eso va a afectar a la Iglesia. Tarde o temprano. Vamos a orar al Señor. Oh Dios nuestro, cuán bueno eres y misericordioso, que nos hablas claramente por tu palabra y nos vemos tan faltos, Señor. Necesitamos de tu gracia y de tu poder. Ayúdanos, oh Padre. Muéstranos por tu palabra, con la ayuda de tus siervos, para hacer las reformas que debemos hacer en nuestros corazones, en nuestros hogares, para que tú seas exaltado y glorificado, Señor, y podamos dar un buen ejemplo, un buen testimonio, podamos ser de bendición, de edificación para los hermanos, para otras personas, para el bien de tu iglesia, oh Dios. Ayúdanos a aplicar esto que hemos escuchado. Señor, que quitemos todo ídolo de nuestros corazones. Danos esa valentía, sabiduría, denuedo de Josías. Te lo pedimos para tu gloria, por Cristo nuestro Salvador. Amén.